Este video está dedicado para las personas que desean aprender a tejer a crochet y que desean también aprender a leer estos gráficos. Estos gráficos que son muy comunes de encontrarlos navegando en internet a través de distintas redes sociales o de diferentes páginas que se pueden encontrar fácilmente. Tenemos aquí una figura. Está muy sencilla, está muy fácil y para aprender a leerla, lo único que tenemos que hacer es ver estos dibujos que se ven en esta parte, ¿sí? Estos ovalitos que son como si fueran un granito de arroz y que no está relleno, ¿sí? Porque si podemos ver aquí, en esta parte vemos, aquí están los mismos ovalitos, pero estos sí están rellenos. Bueno, pues cada uno de estos tiene un significado, ¿sí? Estos que se ven aquí, que son estos ovalitos sin rellenar, son cadenas, ¿sí? Entonces, cada uno de estos es una cadena. Entonces, sí, quiere decir que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ovalitos, o sea, 7 como arrocitos sin rellenar, ¿sí? Y por eso aquí indica número 7, porque para iniciar son 7 cadenas, ¿sí? Cada ovalito es una cadena. Entonces, para hacer este círculo son 7 cadenas. Y este punto negro, este puntito negro que está aquí, este puntito o circulito pequeñito relleno, este que se ve aquí, quiere decir que aquí hay una unión, ¿sí? Una unión entre la primer cadena y la última que se hace, ¿sí? Aquí está. Esta es la primer cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego es el punto negro que indica que aquí hay una unión entre la primera y última cadena para cerrar este círculo, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar hilo cristal de este color para que se vea, ¿sí? Y voy a utilizar un gancho del número 3. Es un gancho de aluminio del número 3. Entonces voy a reproducir este círculo de cadenas, que son 7 cadenitas, y las voy a unir como dice aquí este puntito negro. Entonces miren, yo voy a introducir mi gancho, voy a poner así mi hilo sobre mi dedo índice, ¿sí? Y con los demás dedos lo voy a sujetar y voy a introducir el gancho por esta parte así, ¿sí? Y le voy a dar la vuelta completa, así la voy a girar, ahí está, ¿sí? Y voy a pasar la hebra por este orificio que se formó, ¿sí? Y ya que lo pasé lo voy a apretar, ¿sí? Bien apretadito. Cuando ya está bien apretadito, ahora sí voy a comenzar a hacer las cadenas que dice aquí que son 7. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí tengo mis 7 cadenas, ¿sí? Que son estas. Y ahora aquí este puntito negro quiere decir que voy a unir esta cadena 7 con la primera, la voy a unir aquí. Entonces el gancho lo voy a introducir en la primer cadenita que hice, que es esta, ¿sí? Aquí, ahí está. Y voy a jalar la hebra así, ¿sí? A pasar por esos dos hoyitos y así está. Entonces ya tengo el circulito, que es este,
formado por 7 cadenas, ¿sí? Y ahora la siguiente vuelta, esa fue la primera vuelta. La siguiente vuelta, o puede ser la vuelta de base, ¿sí? Y la primera vuelta sería hacer sobre este puntito de unión, voy a hacer un ovalito, ¿sí? Un ovalito sin rellenar, que es una cadena. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer una cadena, ¿sí? ¿Sí? Y luego vienen, de estas cadenas vienen estas cruces y sigue por todas estas cruces, ¿sí? Entonces la lectura del gráfico es que ya terminé estas cadenas, ahora voy a hacer la otra vuelta que es esta, ¿sí? Entonces es en forma circular y se hace así, ¿sí? La lectura de estos gráficos para poderlos hacer es ir contra las manecillas del reloj. Las manecillas de un reloj van en sentido contrario, van así, ¿sí? Pero nosotros vamos a leer al revés, vamos a leer hacia acá, ¿sí? Hacia acá. Donde inicia cada vuelta, hacia acá, vamos a hacer la lectura de estos. Entonces aquí dice que hay que hacer una cadena y luego estas cruces quieren decir que significan puntos bajos. Entonces cada cruz es un punto bajo. Entonces es una cadena y luego un punto bajo, otro punto bajo, otro, así hasta que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Entonces es una cadena y 12 puntos bajos que van sobre estas cadenitas. Entonces eso se hace así, miren. Aquí ya llegué a cerrar este círculo, que es con lo que se comenzó. Ahora voy a hacer una cadena y voy a hacer puntos bajos dentro de este círculo, dentro, ¿sí? Voy a introducir mi gancho aquí y voy a hacer un punto bajo. Ahí está el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos, que son 7 cruces, ¿sí? 7 crucecitas son 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Van 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí ya están las 12 crucecitas, que son todas estas, ¿sí? Entonces ya tengo estas que son las cadenas, que es la base del tejido, y ahora ya hice la primera vuelta, que son de puntos bajos, ¿sí? Y aquí, después de este punto bajo, se cierra con un punto, la vuelta con un punto aquí, con el primer punto bajo se hace la unión de esta forma, así, uniendo, deslizando, así, haciendo un deslizado de esa forma, ¿sí? Por eso está este puntito negro, ¿sí? Y ahora, a partir de aquí, dice que yo voy a hacer 1, 2, 3, a ver si se ve, aquí está, ¿sí? Después de estos cruces, que son los puntos bajos, hay que unir con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Y una vez que ya la tengo cerrada, ahora voy a continuar con la primera vuelta, perdón, la segunda vuelta, que es esta, donde se van a hacer cadenas. Entonces aquí miren, aquí están los ovalitos o arrocitos sin rellenar, que es 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Por si no se vio, aquí está, ¿sí? Después de los puntos bajos, que son estas cruces, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Y cada de estos círculos así, o semicírculos sin cerrar, que se ven aquí, están conformados por 11. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y todos estos, que son los petalitos de esta flor, están formados por 11 ovalitos, que quiere decir que son 11 cadenas, ¿sí? Entonces yo voy a hacer aquí en mi tejido, aquí voy, ahora voy a trabajar 11 cadenas. Por ejemplo, aquí empiezo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Esta hebra la voy a cortar para que no me esté dando problemas aquí. Ahí está. Entonces ya hice mis 11 ovalitos sin rellenar, u 11 arrocitos que se ven ahí, ¿sí? Que son sin rellenar. Estos ovalitos equivalen a una cadena. Son 11 ovalitos, entonces son 11 cadenas, ¿sí? Son los pétalos de esta flor. Entonces ahora me dice mi gráfico que hay que ponerlos sobre el punto bajo que hice en la vuelta anterior. Entonces aquí miren, lo que voy a hacer es, aquí ya salió en este punto, ahora en el siguiente voy a introducir el gancho y voy a hacer un punto bajo, ¿sí? No es punto bajo porque el gráfico no menciona punto bajo, se hace un deslizado. Introduzco el gancho y saco la hebra así, ¿sí? Simplemente la deslizo así, ¿sí? Y aquí ya tengo este primer pétalo, que es este, ¿sí? Y así me voy a seguir por toda la vuelta hasta terminar, ¿sí? Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pétalos. O sea, 12 serie de cadenitas que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿cuántos ovalitos forma un pétalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces aquí comienzo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿sí? Y aquí, en el siguiente punto, aquí introduzco el gancho y voy a hacer un deslizado que va a pasar aquí así, ¿sí? Ahí está. Y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿sí? Y me voy a pasar al siguiente punto, que es este. Voy a introducir el gancho y voy a hacer mi deslizado así, ¿sí? Y otra vez vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿sí? Y me paso al siguiente punto y voy a hacer un deslizado y otra vez
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿sí? Y ya me paso al siguiente punto, introduzco mi gancho y me deslizo aquí, así, ¿sí? Miren, así, ¿sí? Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿sí? Introduzco mi gancho en el siguiente punto y hago el deslizado así, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Introduzco mi gancho en el siguiente punto y hago el deslizado. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Introduzco el gancho en esta parte aquí y hago mi deslizado. Ahí está. Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Introduzco el gancho en el siguiente punto y hago el deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Introduzco el gancho en este punto que sigue y hago el deslizado. ¿Sí? ¿Cuántas llevamos? A ver, vamos a contar cuántos pétalos llevamos hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Van 10. Y el gráfico dice que tienen que ser 12, entonces faltan 2. Entonces aquí continúo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿sí? Me paso al siguiente punto y hago mi deslizado. Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿sí? Me voy a pasar al siguiente punto y hago mi deslizado, así, ¿sí? Y con eso ya tengo que tener los 12 pétalos que se forman con las cadenas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Y termino aquí, obviamente, en donde comencé esta vuelta. Ok, entonces ya tengo mi figura que me dijo el gráfico hasta acá, con los pétalos. Ahora me voy a pasar a la siguiente indicación, que es esta. Estos circulitos o arrocitos u ovalitos que se ven pero que están rellenos, por eso están con negrita, ¿sí? Estos que están aquí, ¿sí? Son puntos deslizados, ¿sí? Entonces quiere decir que por medio de puntos deslizados me voy a subir sobre este pétalo y son 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos deslizados voy a hacer. Entonces, miren, eso es muy fácil. Aquí voy a introducir el gancho en la primera cadena de este primer pétalo que se formó y voy a pasar así la hebra, así. Ya tengo un deslizado. Vuelvo a introducir el gancho en la siguiente cadena, ¿sí? Y voy a pasar la hebra por esos dos orificios, así, ¿sí? Y voy a introducir otra vez el gancho por la siguiente cadenita, aquí, y voy a pasar
así la hebra por esos dos, así, y ya llevo 3. Y nuevamente voy a introducir aquí en la siguiente cadenita, introduzco el gancho y hago el deslizado número 4, ¿sí? Y vuelvo a introducir aquí el gancho en la siguiente cadenita y hago el deslizado número 5. Ahí está, y con eso ya subí hasta esta parte del pétalo, ¿sí? Por eso son estos puntitos negritos, quiere decir que yo voy a subir hasta acá con 1, 2, 3, 4, 5 deslizados. Cada arrocito o cada ovalito que está relleno y que se ve negrito son puntos deslizados, ¿sí? Y ya una vez llegando aquí, yo voy a hacer 1 y 2 cadenas, ¿sí? Entonces ya llegué aquí, ahora voy a hacer 2 arrocitos o 2 ovalitos que son 2 cadenas. Ahí está, ¿sí? Y luego ya me dice que hay que hacer este palito que se ve con este atravesado, quiere esta T, es una T, ¿sí? Con este palito aquí atravesado quiere decir que es un punto alto. Algunos los conocen con el nombre de punto alto. En otras regiones o en otros lugares, países, lo conocen como macizo. Y en otros lugares, regiones o países lo conocen como vareta. Y esta rayita que se ve atravesando esta T quiere decir el número de veces que se monta el gancho, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya hice las 2 cadenitas que son estos 2 ovalitos. Ahora es la T. Entonces voy a montar mi gancho y aquí dentro del petalito voy a hacer una sacada así, pasando por todas, ¿sí? Pasando por 2 otra vez para que se vea. Voy a montar mi gancho y dentro de este pétalo voy a hacer 1 y 2 así, y con eso ya tengo hecho un punto alto o una vareta. Y después aquí me dice, después de esta T, me dice que aquí hay un arrocito o hay un ovalito sin rellenar. Eso es una cadena y luego la T aquí indica que hay que hacer un macizo o vareta o punto alto, ¿sí? Y después me dice que después de esta T que tiene una rayita aquí, me dice que hay que hacer un punto, otra T, ¿sí? Pero sin cargar. Bueno, sí vamos a cargar, pero nada más vamos a hacer esto, miren. Como si fuera a hacer un macizo, pero vamos a pasar por todos los puntos así, ¿sí? Así. ¿Sí? Y después me dice que el siguiente se va a hacer ahora en el otro pétalo, ¿sí? Esta T, ¿sí? Se va a hacer en el otro pétalo. Entonces voy a cargar y dentro de este pétalo voy a hacer esto. Voy a sacar la hebra y voy a pasar por estos 3 que tengo aquí, ahí, ¿sí? Y ahora voy a hacer la T con la rayita, que es 1 y 2. Esa es la T con rayita, que es el macizo. Y después una cadenita, monto y hago una T con rayita, ahí está, monto y ahora hago así y paso por esas 3 hebras así, ¿sí? Es como un punto bajo pero con carga, ¿sí? ¿Sí? Y así me voy a pasar por todos los pétalos hasta llegar y completar toda la vuelta, ¿sí? Entonces aquí voy a montar y en el siguiente pétalo voy a hacer esto, ¿sí?
y voy a pasar por los 3 hilitos que tengo en el gancho, así, ¿sí? Monto y hago el macizo con una rayita, ¿sí? Ahí está, 1 y 2, ¿sí? Una cadena, voy a montar y hago el macizo que tiene la rayita, así. Monto y hago un punto bajo. Los puntos bajos se hacen así, ¿sí? Pero este punto bajo es con carga. Cargo y voy a hacer así. Ahí está, ¿sí? Porque ese es la T sin rayita, ¿sí? Que es este macizo sin rayita, ¿sí? Entonces ahora me voy a pasar al otro espacio donde cargo y hago mi T sin rayita, así. Monto y ahora hago el macizo con una rayita, así. Una cadena, monto y hago el macizo con una rayita, monto y hago el punto bajo pero con carga, así, ¿sí? Y miren, vean la forma que está tomando. Monto y en el siguiente pétalo hago el punto bajo pero con carga, así. Monto y hago el macizo con una rayita, la T con una rayita, un arrocito o un ovalito, monto y hago la T con una rayita, así. Monto y hago el punto bajo pero con montura aquí, montando el hilo en el gancho y hago el punto bajo con carga, ¿sí? Es la T sin rayita. Monto y en el siguiente pétalo hago la T sin rayita, ahí está. Monto y hago la T con una rayita. Hago un ovalito, monto y hago la T con una rayita, monto y hago el punto bajo con carga, que es la T sin rayita, monto y en el siguiente pétalo hago la T sin rayita, monto y hago la T con una rayita, así. Ahora hago un arrocito o un ovalito, monto y hago la T con una rayita, así. Monto y hago la T sin rayita, así. Paso por los 3, monto y en el siguiente pétalo hago la T sin rayita, monto y hago la T con una rayita, así. Un ovalito, monto y hago la T con una rayita, monto y hago el punto bajo que es la T sin rayita, monto y hago la T sin rayita, monto y hago la T con rayita, un arrocito y hago la T con rayita, monto y hago la T sin rayita, monto y hago la T sin rayita, monto y hago la T con una rayita, hago un ovalito, monto y hago la T con una rayita, monto y hago la T sin rayita, monto y me paso al otro pétalo para hacer la T sin rayita, monto y hago la T con una rayita, hago un ovalito, monto y hago la T con una rayita, monto y hago la T sin rayita, me paso al otro pétalo y hago la T sin rayita, monto y hago la T con rayita, un ovalito, monto y hago la T con una rayita, monto y hago la T sin rayita, así. Y ya miren, ya terminé de hacer la figura que está aquí
en el diagrama o gráfico. Y aquí para cerrar la vuelta nada más es agarrar el otro petalito donde se comenzó el punto, introducir el gancho aquí por esta parte, ¿sí? Así, y con un deslizado se une, se aprieta y con eso ya se puede cortar la hebra. Se saca así, ¿sí? Y aquí está ya la figura formada, reproduciendo este diseño de este diagrama o de este gráfico. Muchos le llaman gráfico, pero son diagramas, ¿eh? Ese es el nombre correcto con el cual se les designa a estos. Pero aquí está, ¿sí? Quedó chiquito porque se hizo con hilo cristal. Si se hiciera con estambre, depende del grosor, saldría más grande, ¿sí? Saldría unos centímetros más grande. Este elaborado así queda pequeño y más o menos para que también se den una idea de cómo quedaría este. Miren, aquí con la cinta métrica mide 6 centímetros de diámetro, ¿sí? Con hilo cristal, 6 centímetros de diámetro. Ahí está, ¿sí? Esta hebra la pueden pasar para atrás y aquí atrás podemos agarrar, meter el gancho por un punto y jalar la hebra hacia atrás, ¿sí? Así, ¿sí? Y se va a ir perdiendo. Meto el gancho por otro punto y la vuelvo a jalar haciendo un nudito así. Eso es, así, ¿sí? Y aquí puedo hacer un nudito para que ya no se desteja. Ahí, así. Dos nuditos, un nudito y otro más de refuerzo para que asegurarme de que no se va a destejer mi trabajo. Y ya nada más puedo cortar la hebra al ras, ¿sí? Y aquí está el derecho y este es el revés. Aquí está. Son 12 pétalos. Entonces, lo importante de esta figura y de este gráfico es aprender que estos ovalitos sin rellenar son cadenas, ¿sí? Estas cruces, si quieren tener un cuaderno para que vayan anotando, las cruces son puntos bajos, ¿sí? El puntito negro es el cierre de una vuelta, ¿sí? El cierre de una vuelta, miren, aquí está. Y estos ovalitos o arrocitos negritos son puntos deslizados con los que vamos a avanzar, ¿sí? Son puntos deslizados, ¿sí? Esta T con una rayita es un macizo, vareta o punto alto con una carga o una montada de hilo, ¿sí? Y esta T sin palito que lo atraviese es un punto bajo pero con montada, ¿sí? Como lo acabamos o lo acaban de ver cómo se realiza. Y así es como se leen estos gráficos. Así es como se leen. Escogí este porque está muy sencillo, está muy fácil de leerlo y está muy fácil de realizarlo, ¿sí? Y esta es la figura que sale con este diseño. El gráfico, si ustedes lo quieren tener, lo pueden buscar. Bueno, les voy a dejar el link en la cajita de comentarios, se los voy a dejar. En la cajita de descripción del video les voy a dejar el link. Y si no, pueden buscar la página de Facebook, Tu Mundo Crochet Oficial, en donde ustedes pueden encontrar todos los gráficos con los que vamos a trabajar y aprender a leerlos.
Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo para seguir aprendiendo.